Natasa, con su aliento visible en el aire frío de la noche, corrió por las calles nevadas, ansiosa por llegar a casa antes que Andrei. Las luces doradas de la calle iluminaban el camino y ella sostenía la pequeña mano de su hija, Varia, que saltaba emocionada a su lado. Al entrar a la casa, Natasa sintió una mezcla de nerviosismo y excitación. Hoy era el día en que vendría a cenar Andrei, su intrigante vecino. Desde adolescente lo había observado de lejos, un hombre alto, atractivo y que siempre la intrigaba. Ella nunca creyó que tendría una oportunidad con él, pero la vida a veces depara sorpresas inesperadas. Mientras arreglaba los detalles de la casa y preparaba la cena, Natasa se preguntaba cómo sería la noche. Andrei notaría el esfuerzo que había hecho para crear un ambiente acogedor. ¿O se mostraría indiferente, como tantas otras veces? Varia, curiosa y emocionada, jugaba en un rincón de la habitación mientras Natasa se ocupaba de la cocina. Sonó el timbre anunciando la llegada de Andrei. Natasa sintió un escalofrío de ansiedad recorrer su espalda cuando abrió la puerta. Buenas noches, Natasa. Espero no molestarte, dijo Andrei, sonriendo con su encanto natural. No, para nada. Pasa, siéntete como en casa, respondió Natasa, tratando de ocultar la emoción en su voz. Los dos se sentaron a la mesa y Varia miró con curiosidad a Andrei. La conversación transcurrió de manera relajada, con risas e historias compartidas. Natasa se dio cuenta de que había algo especial en ese encuentro, algo que iba más allá de una amistad casual. Después de cenar, mientras tomaban té en el salón, Andrei empezó a abrirse más. Le contó a Natasa sus sueños, sus aspiraciones y, sin darse cuenta, creó un vínculo más profundo entre ellos. La noche pasó rápidamente y, antes de que se dieran cuenta, llegó el momento de que Andrei se fuera. Gracias por una velada maravillosa, Natasa. Necesitamos hacer esto de nuevo, dijo, poniéndose de pie. Natasa, sintiéndose audaz, respondió, por supuesto, Andrei. Fue increíble tenerte aquí. En el momento en que Andrei se fue, Natasa se quedó en la puerta, mirándolo desaparecer en la fría noche. Apenas podía creer el giro que había tomado su vida. Este encuentro aparentemente casual estaba sentando las bases para algo más significativo. Los días siguientes estuvieron llenos de incesantes pensamientos sobre Andrei. Esperaba con ansia sus encuentros casuales en el pasillo, y cada intercambio de palabras la hacía desear más. La relación entre ellos se estaba desarrollando de una manera inesperada y Natasa no podía evitar la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Sin embargo, con el paso del tiempo, Natasa empezó a notar las sutilezas de la relación. Había un misterio para Andrei, algo que no compartía del todo. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la ventana de su salón, se preguntó qué escondía él detrás de su encantadora sonrisa y su mirada intrigante. Natasa llevaba consigo un doloroso secreto, escondido en las sombras de su corazón. Su amor por Andrei, el encantador vecino, floreció como una flor solitaria y silenciosa, pero nunca encontró un terreno fértil para manifestarse. Ella observó desde lejos, atrapada por su propia timidez, cómo él se involucraba en una serie de relaciones fugaces. Cayó la noche, pero su corazón permaneció iluminado por la llama inalcanzable de la pasión no revelada. En su apartamento, Natasa revivió cada encuentro casual en el pasillo, cada intercambio de palabras y risas compartidas. Vio a Andrei entablar romances efímeros, siempre con mujeres que no compartían la quietud y la profundidad de su propio ser. Y, a pesar de saber que era solo una observadora, no podía evitar las oleadas de emoción que la envolvían cada vez que lo veía perderse en los brazos de otra persona. Se veía a sí misma como una sombra en la vida de Andrei, cuidándolo silenciosamente como una buena vecina, sin revelar jamás la tormenta emocional que se desarrollaba en su interior. El invierno de su alma persistió, mientras el invierno afuera se instalaba en las calles, pero ella guardó para sí los sentimientos que la afligían. Una noche, mientras veía caer la nieve, Natasa dejó escapar un profundo suspiro. Varia, su hija, notó la melancolía en los ojos de su madre y le preguntó, «Mami, ¿por qué te ves tan triste?» Natasa, con una sonrisa forzada, respondió, «Oh, cariño, son solo pensamientos. A veces la gente tiene sentimientos complicados». Varia miró a su madre con expresión curiosa, pero Natasa desvió la mirada, incapaz de compartir la verdad que la consumía.
Los días se convirtieron en semanas y Natasa siguió viviendo a la sombra de su propio silencio. Incluso cuando la primavera comenzó a despertar, trayendo consigo la promesa de renovación, su corazón permaneció congelado por la incertidumbre. Después de todo, ¿cómo podía ella, una mujer corriente y discreta, aspirar a conquistar el corazón de alguien tan deseado y codiciado? Un día, cuando se cruzó con Andrei en el pasillo, notó algo diferente en sus ojos. Había una melancolía, una sombra de descontento que no escapaba a la sensible percepción de Natasa. Dudó, pero decidió que era hora de abrirse, aunque la vulnerabilidad la asustaba. Andrei, hay algo que me gustaría compartir contigo, comenzó Natasa con la voz temblorosa. Se trata de cómo me siento. Antes de que pudiera terminar, Andrei interrumpió con una sonrisa forzada. Natasa, por favor no te tomes esto complicado. Somos buenos vecinos, amigos. No necesitamos hacer las cosas más complejas. El corazón de Natasa se hundió como una piedra en el lago helado de sus emociones. Entiendo, murmuró, tratando de sonreír a pesar del dolor. Solo quería que supieras. Andrei, sin mirarla a los ojos, continuó, es mejor que dejemos las cosas como están. Aprecio mucho nuestra amistad, Natasa. No quiero que las cosas cambien. La confesión tácita flotaba en el aire como una densa nube. Natasa, resignada, aceptó y se alejó, sintiendo el rechazo pesar sobre sus hombros. La promesa de la primavera afuera contrastaba con el invierno que persistía en su alma. Los días siguientes fueron difíciles para Natasa. Se encontró evitando encuentros casuales, mientras intentaba ocultar el dolor detrás de una sonrisa forzada. Su corazón, una vez lleno de esperanza, ahora era un desolado campo de batalla. Sin embargo, la vida siguió y Natasa estaba decidida a seguir adelante. El capítulo de amor no correspondido dejó cicatrices, pero ella sabía que la historia aún no había llegado a su fin. Mientras el sol se hundía en el horizonte, ella mantuvo la esperanza de que nuevos capítulos traerían redención y curación. Afuera azotaba el invierno, pero dentro del corazón de Natasa, una llama inesperada comenzó a arder cuando Andrei, una vez más, se encontró atrapado fuera de su departamento. El frío penetrante de la noche se mezclaba con la incertidumbre que rondaba entre los dos vecinos. Cuando sus miradas se encontraron, Natasa se dio cuenta de que aquel era un momento crucial, un punto de inflexión que no podía ignorar. Andrei, hace frío afuera. ¿Por qué no entras y esperas aquí hasta que puedas solucionar el problema con tu puerta?, sugirió, sus ojos reflejaban una nueva determinación. Andrei, inicialmente reacio, aceptó la invitación de Natasa. Bueno, lo aprecio. No quiero ser una molestia, pero siento que estoy realmente atrapado aquí. Natasa sonrió, una mezcla de bondad y deseo reprimido. Nunca eres una molestia, Andrei. Vamos, pasa. La habitación de Natasa se convirtió en un acogedor refugio para el hombre atrapado en el invierno. El calor de la chimenea bailaba, proporcionando una sensación reconfortante. Varia, la hija de Natasa, observó con curiosidad cómo su madre y Andrei se acomodaban en el sofá, compartiendo historias y risas. Durante este tiempo juntos, Natasa comenzó a descubrir capas de Andrei que nunca antes había imaginado. Las palabras corrieron como un río, revelando historias de su vida, sus aspiraciones y hasta sus decepciones amorosas. Natasa escuchó atentamente, sintiendo una conexión cada vez mayor entre ellos, como si estuvieran bailando sobre el fino hilo entre la amistad y algo más. Natasa, nunca tuve la oportunidad de agradecerte por ser tan útil. Realmente me hiciste esta situación más llevadera, confesó Andrei mirándola a los ojos con gratitud. Ella sonrió, pero detrás de la expresión amistosa, sus ojos transmitían la intensidad de sentimientos que ya no podía contener. Andrei, siempre estaré aquí para ayudarte. No es necesario que te lo agradezcas. Las horas pasaron, pero el tiempo parecía haberse detenido para Natasa y Andrei. El calor de la chimenea competía con el calor que irradiaba entre ellos. Comenzó a gestarse una complicidad silenciosa y ambos sintieron que algo fundamental estaba cambiando en sus destinos. Mientras se despedía esa noche, Andrei vaciló en la puerta, mirando a Natasa con una intensidad que no podía ignorar. Natasa, gracias de nuevo. Yo, valoro mucho nuestra amistad. Ella asintió, pero las palabras no dichas quedaron flotando en el aire.
Esa noche marcó el comienzo de una transformación inevitable, un capítulo que Natasa temía y deseaba en secreto. Los días siguientes trajeron una tensión silenciosa entre Natasa y Andrei. Cada encuentro, cada intercambio de miradas, estaba cargado de la electricidad de algo que no podría contenerse por mucho más tiempo. Las palabras no fueron necesarias, ambos sintieron la creciente intensidad de lo que se estaba desarrollando entre ellos. Entonces, una tarde fría, cuando afuera empezó a nevar suavemente, Andrei tomó la iniciativa. Natasa, he estado pensando mucho en nuestra amistad. Siento que hay algo más aquí, algo que ya no podemos ignorar. Ella lo miró a los ojos y vio la verdad reflejada en ellos. Andrei, yo. Antes de que pudiera terminar, él la interrumpió suavemente. Sé que es complicado, pero no podemos seguir evitando lo que está pasando. Natasa, a mí, me gustas de una manera que va más allá de la amistad. El corazón de Natasa latía con fuerza en su pecho. Esas eran las palabras que temía y ansiaba oír. El dilema amoroso que había mantenido en secreto estaba ahora ante ella, obligándola a enfrentar lo desconocido. A medida que transcurrieron los días, la conexión entre Natasa y Andrei se intensificó, formando vínculos más profundos y complejos. Afuera persistía el invierno, pero dentro de la casa de Natasa ardía una llama diferente, una llama de descubrimiento y posibilidad. Andrei, recuperándose del percance con la puerta y las sombras del pasado, comenzó a ver a Natasa bajo una nueva luz. Sus reuniones periódicas trascendieron ahora las formalidades de un barrio corriente. Buscó excusas para visitarla, ya fuera para admirar sus obras de cerámica o simplemente para compartir una conversación íntima. Natasa, a su vez, quedó asombrada por el cambio en el comportamiento de Andrei. Ya no era solo un vecino atractivo y distante, se había convertido en alguien que realmente disfrutaba de tu compañía. La llama de esperanza que siempre había mantenido encendida ahora bailaba más intensamente, alimentada por las amables palabras y las miradas significativas de Andrei. En una tarde tranquila, mientras la nieve caía del cielo como penachos helados, Andrei apareció en la puerta de Natasa con una expresión que delataba una decisión importante. Natasa, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo sobre algo. Ella saludó y le abrió la puerta. El ambiente estaba cargado de electricidad, y ambos sintieron la inminencia de una conversación que podría alterar el curso de sus vidas. Sentado en la sala de estar iluminada por la chimenea, Andrei comenzó, Natasa, he pasado mucho tiempo pensando en nosotros. En esta conexión que compartimos. Natasa escuchó atentamente, su corazón latía con anticipación. Apenas podía creer que esas palabras estuvieran dichas, que el hombre que siempre había parecido distante ahora estuviera abriendo su corazón. Andrei continuó, me he dado cuenta de que lo que siento por ti va más allá de la amistad. Natasa, me atraes de una manera que ya no puedo ignorar. La confesión flotaba en el aire como una promesa y una amenaza. Natasa, inicialmente sorprendida, se dejó absorber por la sinceridad de Andrei. Andrei, yo también he estado sintiendo algo. Algo que va más allá de la amistad. Un silencio tenso flotaba entre ellos, pero era un silencio lleno de posibilidades. Era como si el destino de alguna manera los estuviera guiando hasta este momento. Andrei, mirando a Natasa a los ojos, añadió, no quiero forzar nada, Natasa. Pero tampoco quiero ocultar más lo que siento. ¿Podemos explorar esto juntos? Natasa asintió, una mezcla de emociones recorrió su rostro. Sí, Andrei. No sé a dónde nos llevará esto, pero quiero averiguarlo. El descubrimiento de su atracción convirtió el invierno en algo más que una estación fría. El calor de la pasión surgió, calentando sus almas y uniéndolos de maneras que ninguno de los dos podía predecir. El capítulo que se desarrollaba ante ellos estaba lleno de incertidumbre, pero también conllevaba la promesa de algo especial. Durante las siguientes semanas, Natasa y Andrei navegaron por la complejidad de sus sentimientos recién revelados. Cada encuentro fue un viaje emocional, explorando territorios desconocidos y desafiando los límites que habían existido entre ellos durante tanto tiempo. La celebración de la boda de Andrei y Natasa quedó envuelta en un velo de sorpresa para quienes los rodeaban. Lo que comenzó como un descubrimiento de atracción entre vecinos se había convertido ahora en un compromiso serio. Sin embargo, el viaje posterior a su boda no fue tan sencillo como esperaban los recién casados. En el primer año y medio de su relación,
Natasa y Andrei navegaron por las turbulentas aguas de una nueva pasión. Cada momento juntos fue una historia continua de descubrimiento y desafío, pero eligieron recorrer este camino juntos, buscando la promesa de un futuro compartido. La decisión de casarse, aunque tomada con amor y convicción, trajo consigo una ola de complicaciones inesperadas. Los padres de Andrei, desde el principio, expresaron su desaprobación. Las interferencias constantes y las críticas sutiles hicieron de la vida familiar un campo de batalla emocional para Natasa. ¿Quién se cree que es?, le murmuró la madre de Andrei a su padre, mientras observaban a los recién casados interactuar durante la cena. Ella no es la mujer que esperábamos para nuestro hijo. Natasa, por su parte, intentó encajar en su nuevo rol de esposa y nuera, pero cada paso que daba parecía ser evaluado y juzgado. Las visitas a los padres de Andrei se convirtieron en un calvario constante, donde ella intentaba sonreír a través de críticas veladas y expectativas no expresadas. Las tensiones llegaron a un punto crítico un domingo por la tarde cuando los padres de Andrei decidieron visitarlos sin previo aviso. Natasa, con la guardia baja y aún recuperándose de una discusión anterior con Andrei sobre la interminable interferencia de los padres, abrió la puerta para darles la bienvenida. La madre de Andrei, con su mirada penetrante, observaba cada detalle de la casa. No es tan grande como pensábamos que sería, comentó, lanzando una mirada de desaprobación a la modesta casa que compartían Natasa y Andrei. Andrei, tratando de calmar la situación, sugirió, ¿por qué no te sientas? Natasa nos ha preparado un almuerzo especial. Me esperaba algo más sofisticado, respondió el padre de Andrei, examinando el menú con desdén. Natasa, luchando contra la indignación y la frustración, mantuvo la compostura. Siéntete como en casa. La comida está lista. Durante el almuerzo, la sala quedó inmersa en un silencio incómodo, solo roto por el ruido de los cubiertos rozando los platos. Natasa se sintió como si estuviera en un escenario, en el centro de atención de la familia de Andrei. Después de que los padres de Andrei se marcharon, una tensión palpable permaneció en el aire. Andrei, consciente del malestar de Natasa, intentó consolarla. Sé que no fue fácil. Son así, pero con el tiempo, tal vez podamos construir puentes. Natasa, sin embargo, estaba cansada de navegar por estas aguas turbulentas. Anhelaba un hogar donde pudiera ser aceptada sin ser juzgada constantemente. Las sombras del inesperado matrimonio ponen en duda la promesa que alguna vez brilló entre ellos. La llegada de Bárbara, la hija de Natasa y Andrei, trajo una nueva dimensión a la vida de la pareja. Sin embargo, con la alegría también vinieron desafíos inesperados, que arrojaron sombras sobre el hogar que Natasa estaba tratando de construir. Natasa, envuelta por el vínculo maternal desde el primer momento que tuvo a Bárbara en sus brazos, se vio inmersa en un torbellino de emociones. Cada risa, cada gemido, era una sinfonía que llenaba el silencio de su hogar. Pero como la alegría y el desafío suelen ir de la mano, la maternidad resultó ser una prueba adicional para Natasa. Andrei, en cambio, parecía distante y ausente en estos momentos cruciales. El hombre que alguna vez había compartido risas y sueños con Natasa ahora parecía haber perdido interés en los delicados matices de la paternidad. Bárbara, todavía una niña que necesitaba atención constante, encontró en Natasa la presencia constante que buscaba. Apenas pasas tiempo con ella, confrontó Natasa a Andrei una noche tensa. Ella es nuestra hija y parece que lo olvidas. Andrei suspiró, un signo visible de agotamiento emocional. El trabajo ha sido duro últimamente, Natasa. Necesito concentrarme en esto para asegurarme de que tengamos lo suficiente para cuidar de nuestra familia. La respuesta fría y distante de Andrei cortó a Natasa como un cuchillo afilado. La sensación de aislamiento se hizo más profunda y se encontró asumiendo la mayor parte del cuidado de Bárbara. Las noches de insomnio, las canciones de cuna, la paciencia inquebrantable, todo esto recayó sobre los hombros de Natasa. Te estás perdiendo en la búsqueda de la estabilidad financiera, murmuró Natasa mientras acariciaba los rizos dorados de Bárbara. ¿Pero qué pasa con la estabilidad emocional? ¿Dónde está esa promesa que nos hicimos el uno al otro? Bárbara, a su vez, empezó a notar la ausencia de su padre. En sus inocentes preguntas buscaba explicaciones a la falta de presencia de Andrei.
Natasa a menudo intentaba ocultar su tristeza y explicaba que su padre estaba trabajando duro para asegurarse de que tuvieran todo lo que necesitaban. La creciente tensión entre Natasa y Andrei ha creado una grieta en lo que alguna vez pareció una base sólida. El matrimonio, que comenzó con promesas de amor y compromiso, ahora estaba siendo puesto a prueba por la presión de la vida cotidiana y las responsabilidades familiares. Una noche, mientras Bárbara se quedaba dormida, Natasa se encontró reflexionando sobre la trayectoria de su vida. ¿Cómo llegamos a este punto?, preguntó en voz alta, sabiendo que no había una respuesta fácil. Las silenciosas paredes de la casa parecían susurrar secretos no contados. Con el paso de los días, la casa que Natasa y Andrei habían construido comenzó a enfrentar una tormenta interna. Los padres de Andrei, figuras imponentes que se cernían sobre la pareja, se convirtieron en una presencia cada vez más intrusiva e inquietante. La relación de Natasa con sus suegros se ha convertido en un campo de batalla emocional. Las constantes críticas, miradas de desaprobación y sugerencias no deseadas fueron gotas incesantes que poco a poco erosionaron el terreno fértil de la armonía familiar. Natasa, acostumbrada a afrontar las adversidades de la vida, se sintió desafiada por esta nueva frontera de conflictos familiares. No sabes administrar una casa, afirmó la suegra lanzando una mirada acusadora a Natasa. ¿Y esa decoración? Es una elección dudosa, por decirlo menos. Natasa respiró hondo, intentando contener su creciente ira. Hago lo mejor que puedo para que todo siga funcionando. No necesitamos interferencias constantes. Intervino el padre de Andrei, con voz profunda y autoritaria. Es nuestro deber asegurarnos de que la familia vaya por el camino correcto. Si no fuera por nosotros, ¿quién sabe dónde estarías ahora? Andrei, a su vez, oscilaba entre apoyar a su esposa y tratar de apaciguar a sus padres. Mamá, papá, por favor comprendan. Natasa hace lo que puede para hacer de nuestra casa un hogar feliz. Pero sus palabras parecieron caer en oídos sordos. Los padres de Andrei estaban decididos a imponer sus opiniones en todos los aspectos de la vida de la pareja, desde la elección de los muebles hasta las decisiones financieras. Natasa, luchando por mantener su dignidad en medio de estos enfrentamientos, encontró refugio en el taller de cerámica que se había convertido en su santuario creativo. Allí, entre la arcilla moldeable y las paletas de colores, buscó un escape momentáneo de la creciente presión. Ya no puedo soportar esto, le espetó Natasa a su mejor amiga, María, durante una conversación nocturna. Están socavando todo lo que hemos construido. María, con una mirada comprensiva, respondió, a veces necesitamos poner límites, incluso si eso significa desafiar las expectativas de los demás. Tu felicidad y la de Andrei son lo más importante. Los conflictos familiares no solo pusieron a prueba la paciencia de Natasa, sino que también afectaron la relación entre ella y Andrei. Las tensiones en el hogar se filtraron en todos los aspectos de sus vidas, y lo que alguna vez fue un matrimonio feliz ahora se convirtió en un campo de batalla constante. El taller de cerámica se convirtió en el santuario de Natasa, un reino donde su imaginación podía florecer y sus hábiles manos podían dar vida a obras de arte que trascendían los tumultuosos límites de su vida familiar. Lejos de miradas críticas y de intromisiones incesantes, fue en este espacio creativo donde encontró refugio. Las manos de Natasa bailaron sobre la arcilla, moldeándola con una destreza adquirida a través de años de práctica. Cada pieza era una expresión de sus emociones, una manifestación de su búsqueda de significado y equilibrio. Al modelar arcilla, buscó redefinir no solo las formas físicas sino también el espacio interior de su propia existencia. Esta pieza representa la fuerza interior que necesitamos para superar los desafíos de la vida, murmuró Natasa para sí misma mientras esculpía la figura de una mujer levantando una ánfora pesada. La cerámica se convirtió en un diálogo silencioso entre Natasa y sus sentimientos más profundos. Cada pieza contaba una historia, una narrativa visual de su viaje personal. Aquí encontró una voz que a menudo quedaba ahogada por el ruido de los conflictos familiares. María, cuando visitó el taller, admiró las creaciones de Natasa. Realmente logras transmitir mucho a través de estas piezas. Es como si cada una contara una parte de tu historia. Natasa sonrió, agradecida por la comprensión de su amiga. La cerámica me da una sensación de propósito y control, algo que parece escaparse de mis dedos en otros aspectos de la vida.
Si bien su pasión por la cerámica proporcionó a Natasa una salida emocional, su turbulento matrimonio persistió. Los conflictos familiares no cesaron, pero encontró consuelo en la capacidad de transformar la materia prima en arte significativo. Sin embargo, la brecha entre ella y Andrei siguió creciendo. Una tarde, mientras trabajaba en una serie de piezas inspiradas en la idea de renovación, Natasa fue interrumpida por la repentina entrada de Andrei al taller. Su mirada encontró las creaciones de su esposa y, por un breve momento, la barrera que se había formado entre ellos pareció disminuir. «Tienes un talento increíble», dijo Andrei, con un dejo de admiración en su voz. «Es mi refugio», respondió Natasa, mirándolo a los ojos. «Aquí encuentro un equilibrio que a menudo falta en otros lugares». Andrei asintió, pareciendo reflexionar sobre sus palabras. Sin embargo, la paz momentánea fue interrumpida por una llamada de sus padres, resucitando las tensiones que Natasa quería dejar atrás. «Me tengo que ir», dijo Andrei, luciendo incómodo. Natasa suspiró, sintiendo la fugaz conexión que momentáneamente se había restablecido. Cuando él se fue, ella recurrió a la arcilla, decidida a encontrar en la cerámica la fuerza para enfrentar los desafíos que le esperaban. El tiempo había dejado huellas imborrables en la vida de Natasa. Con el paso de los años, el sentimiento de soledad se convirtió en una sombra constante que se cernía sobre su matrimonio. La promesa inicial de amor y asociación se desvaneció lentamente, reemplazada por una melancolía persistente. Natasa a menudo se perdía en sus pensamientos mientras contemplaba la llama parpadeante de una vela en la sala de estar. Andrei, a su vez, parecía perdido en su propio mundo, ajeno a la creciente brecha emocional entre ellos. El ambiente en su casa se llenó de silencio, interrumpido ocasionalmente por el sonido lejano de un suspiro resignado. «Bárbara, creo que sería bueno pasar un tiempo juntas este fin de semana», sugirió Natasa a su hija, buscando una conexión que se le escapaba en otros rincones de su vida. «Por supuesto, mamá». «¿Qué te gustaría hacer?», respondió Bárbara, tratando de ocultar la preocupación en sus ojos. Mientras madre e hija intentaban fortalecer los lazos familiares, Natasa no podía ignorar el creciente sentimiento de vacío. La soledad se convirtió en una compañera silenciosa y buscó refugio en sus creaciones cerámicas, donde al menos encontró una forma de expresión que trascendía las palabras no dichas. Una tarde lluviosa, Natasa estaba absorta en su trabajo cuando Andrei entró al taller. La tensión era palpable, evidencia silenciosa de la distancia que los separaba. «Necesitamos hablar», comenzó Andrei con expresión seria. Natasa levantó los ojos y los fijó en los de él, esperando palabras que pudieran llenar el vacío emocional que se extendía entre ellos. «Yo, necesito espacio». «Las cosas han cambiado, Natasa, y no sé cómo afrontarlo», admitió Andrei, evitando el contacto directo con la mirada. La noticia golpeó a Natasa como una ola helada. La soledad que había estado sintiendo ahora tenía voz, una confesión de su propio marido. Buscó palabras, pero las emociones sofocaron cualquier intento de una respuesta inmediata. «Siento que estamos en caminos diferentes y no es justo para ninguno de los dos continuar así. Necesito tiempo para descubrir lo que quiero», explicó Andrei, añadiendo una dimensión dolorosa a la ya existente soledad de Natasa. El diálogo dejó un vacío aún más profundo, un vacío que no pudo llenarse con cerámica ni con intentos de acercarse a Bárbara. Natasa se encontró entonces ahogada en una soledad que trascendió la falta de comunicación y se convirtió en una separación emocional. La continuación de esta soledad significaba un futuro incierto, pero Natasa no estaba dispuesta a renunciar a sí misma. A medida que avanzaba la noche, ella permaneció en el taller, sus manos moldeando la arcilla con renovada intensidad. La cerámica, que alguna vez había representado refugio y expresión, ahora se convirtió en un medio para enfrentar la soledad y el dolor. Natasa siguió moldeando la arcilla, pero esta vez algo cambió. Las manos que alguna vez expresaron tristeza y soledad ahora encontraron una nueva determinación. Era como si la cerámica, que alguna vez fue un refugio silencioso, estuviera a punto de convertirse en un vehículo para la transformación interior de Natasa. «Bárbara, ven aquí, querida. Quiero mostrarte algo», llamó Natasa emocionada, interrumpiendo a su hija, que estaba concentrada en sus propias tareas. Bárbara se acercó, curiosa por saber qué había emocionado a su madre. Natasa reveló una pieza de cerámica recién creada,
una vívida representación de un nuevo capítulo en su vida. Mira esto, hija mía. Es más que arcilla moldeada. Es mi redescubrimiento, mi despertar, dijo Natasa, con los ojos brillando con una llama renovada. La obra representaba a una mujer forjando su propio destino, dando forma a las cadenas que la ataban y emergiendo de un capullo de autodescubrimiento. Bárbara admiró la obra y se dio cuenta del mensaje subyacente. No puedo depender de nadie más para mi felicidad, Bárbara. He aprendido que el verdadero poder reside en crear nuestra propia alegría, explicó Natasa, con la voz llena de convicción. La hija sonrió, comprendiendo la metamorfosis emocional que se estaba produciendo ante sus ojos. Natasa continuó su viaje cerámico, pero ahora sus creaciones no eran solo piezas físicas, eran manifestaciones tangibles de su resiliencia y autosuficiencia. La noticia de su exposición de cerámica se difundió por toda la ciudad, atrayendo la atención de admiradores y críticos. La Galería de Andrei, antaño escenario de acontecimientos familiares y posteriores desconexión, se ha convertido en el escenario de una nueva etapa en la vida de Natasa. La noche de la exposición, Natasa se enfrentó a un público diverso, deseoso de presenciar no solo la belleza de sus piezas, sino también la historia que contaba cada una de ellas. Ya no era solo la silenciosa esposa de Andrei, ella era una artista, una mujer que había enfrentado la adversidad y había salido fortalecida. Andrei, sorprendido por la transformación de Natasa, se acercó a ella con cautela. «Realmente encontraste tu camino, Natasa. No sabía que tenías tanto talento», admitió, con un dejo de arrepentimiento en su voz. Natasa sonrió, pero no había resentimiento en sus ojos. «No solo encontré mi talento, Andrei. Encontré la fuerza dentro de mí para seguir adelante, sin importar las circunstancias». La exposición fue un éxito, pero más que eso, fue una afirmación de la resiliencia de Natasa. No solo enfrentó la soledad, sino que la convirtió en una fuerza impulsora para su autodescubrimiento. La cerámica, que alguna vez fue un escape, se convirtió en la herramienta que forjó una nueva narrativa para su vida. Natasa enfrentó la vida con valor renovado y se sumergió de lleno en su nuevo rol como contadora en la tienda de alimentos local. Las horas eran largas y las condiciones de trabajo desafiantes, pero estaba decidida a brindarle una vida estable a Bárbara. «¿Estás trabajando horas extras otra vez, mamá?», preguntó Bárbara una noche, al encontrar a Natasa ocupada con los números en la mesa de la cocina. «Sí, querida. Solo estoy tratando de asegurarme de que tengamos todo lo que necesitamos», respondió Natasa, forzando una sonrisa para tranquilizar a su hija. La tienda de alimentos, aunque modesta, se convirtió en el escenario de una nueva etapa en el viaje de Natasa. Ya no era solo una artista, sino también una proveedora resiliente que afrontaba las dificultades del trabajo duro con determinación. Sus compañeros de trabajo observaron con asombro cómo Natasa equilibraba hojas de cálculo e informes, demostrando una habilidad excepcional para los números que muchos desconocían. Era una contadora incansable, comprometida con garantizar la estabilidad financiera de su familia. Las precarias condiciones de la tienda y la falta de recursos eran desafíos diarios, pero Natasa no dio marcha atrás. Aprendió a gestionar las dificultades, convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Bárbara, aunque notó la lucha de su madre, estaba orgullosa de la fuerza que demostró. En una tarde ajetreada, cuando la tienda estaba llena de clientes, el gerente se acercó a Natasa, un hombre que había notado su dedicación y habilidades. «Natasa, estoy impresionada con tu trabajo. Tenemos un supervisor vacante en la tienda. Ya has demostrado que tienes lo necesario. ¿Estás interesada?», propuso el directivo. Natasa se sorprendió, pero una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «Sí, estoy interesada. Haré lo mejor que pueda», respondió, aceptando agradecida la oportunidad. El ascenso trajo consigo una carga de responsabilidades aún mayor, pero Natasa estaba decidida a afrontar este nuevo desafío de frente. No solo se convirtió en la contable, sino también en una figura de liderazgo en la tienda, inspirando a sus colegas con su incansable ética de trabajo. Todavía acechaban dificultades financieras, pero Natasa empezó a ver un horizonte diferente. Su arduo trabajo no solo proveyó a su familia, sino que también les proporcionó una sensación de realización personal. La tienda,
que antes representaba solo un trabajo, se convirtió en el campo de batalla de su trayectoria como mujer independiente. Bárbara, ahora una joven adolescente, miraba a su madre con asombro. Natasa, por su parte, estaba decidida a demostrarle a su hija que, independientemente de las circunstancias, una mujer podía forjar su camino con dignidad y fuerza. Andrei, que alguna vez fue objeto de las miradas apasionadas de Natasa, ahora se encontró perdiendo espacio en su vida. Su resentimiento creció al ver florecer su éxito e independencia. La antigua dinámica del matrimonio empezó a desequilibrarse, dejando a Andrei en un estado de desilusión. Siempre estás ocupada con este trabajo. Ya no tienes tiempo para mí, se quejó Andrei una noche, mientras Natasa organizaba papeles en casa. Natasa, concentrada en sus responsabilidades, intentó calmar las preocupaciones de su marido. Andrei, estoy haciendo esto por nosotros, por Bárbara. No quiero que nos falte nada. Pero las palabras de Natasa cayeron en oídos sordos. El ego magullado de Andrei no podía soportar la idea de que su esposa fuera ahora el principal sostén de la familia. Se sintió amenazado por su determinación y deseo de ser autosuficiente. ¿No crees que estás yendo demasiado lejos? Una mujer no debería preocuparse tanto por el trabajo. Debería estar en casa cuidando de su familia, dijo Andrei, expresando su visión tradicional de los roles de género. Natasa, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder ante estas expectativas obsoletas. Andrei, el mundo está cambiando. Yo solo estoy haciendo lo necesario para asegurar nuestro futuro. La tensión en el hogar aumentó a medida que se intensificaron las críticas de Andrei. Comenzó a cuestionar no solo el trabajo de Natasa, sino también la atención que ella le prestaba. El matrimonio, alguna vez lleno de promesas y esperanzas, ahora estaba sacudido por la sombra de la desilusión. En una noche fría, después de otra discusión, Andrei dijo, siento que te estoy perdiendo, Natasa. No es lo que esperaba para nosotros. Natasa, a pesar de sentirse herida por las palabras de Andrei, se mantuvo firme. No voy a ninguna parte, Andrei. Pero necesitamos encontrar un equilibrio. Soy tu esposa, pero también soy una mujer que busca su propia realización. El silencio que siguió hizo eco de la creciente distancia entre ellos. Andrei, consumido por su propio orgullo herido, no podía ver la fuerza y el coraje que demostraba Natasa. Se sintió perdido en medio de la transformación que se estaba produciendo en la vida de su esposa. La desilusión de Andrei le obligó a buscar consuelo fuera de casa. Comenzó a salir más con amigos, buscando un escape temporal de la realidad que lo molestaba. Pero a medida que la distancia entre la pareja crecía, él se encontró atrapado en un ciclo de amargura y autocompasión. Natasa, a su vez, enfrentó la decepción con la resiliencia. En lugar de hundirse en la tristeza, redobló sus esfuerzos para mantener la estabilidad emocional y el equilibrio de Bárbara en la vida familiar. Natasa, después de afrontar las decepciones y críticas de Andrei, estaba decidida a encontrar su propia felicidad. Comprendió que la clave de esta búsqueda no estaba en las expectativas de los demás, especialmente las de Andrei, sino en seguir su propio camino y valorar sus propios logros. Un día, mientras trabajaba en su cerámica, Natasa reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Recordó los días en que Andrei era su atractivo vecino, la época en que su amor era secreto y lleno de esperanza. Sin embargo, ahora la realidad era otra. El matrimonio que prometía felicidad estuvo envuelto en desilusiones y conflictos. En una conversación franca con Bárbara, Natasa compartió sus reflexiones. Cariño, la vida no siempre sale como esperamos. A veces necesitamos crear nuestro propio camino. Bárbara, ahora más madura, comprendió las luchas de su madre. Mamá, mereces ser feliz. No dejes que las expectativas de otras personas limiten tu búsqueda de la felicidad. Natasa sonrió, agradecida por el apoyo de su hija. Sintió un impulso renovado para buscar la felicidad en sus propios logros. Decidió dedicar más tiempo a su pasión por la cerámica, transformando su hogar en un paraíso creativo. Mientras tanto, Andrei seguía inmerso en su propia amargura. Las constantes críticas habían aislado aún más a la pareja, y Natasa se dio cuenta de que no podía depender de su cambio de actitud para encontrar la ansiada felicidad. Un día, después de terminar una pieza de cerámica especial, Natasa tuvo una revelación. No puedo depender de Andrei para mi felicidad.
Él tiene sus propias batallas internas y yo tengo las mías. Pero puedo encontrar alegría y satisfacción en las cosas que están a mi alcance. Durante las siguientes semanas, Natasha se sumergió en su trabajo, creando piezas que expresaban sus emociones y visiones del mundo. La cerámica se ha convertido en más que una pasión, era una forma de reconectarse consigo misma y descubrir la mujer fuerte y resiliente en la que se había convertido. Andrei, por su parte, empezó a notar el cambio en Natasha. Ella ya no buscó su aprobación ni se sintió conmocionada por sus críticas. Esto lo perturbó y una sensación de pérdida comenzó a instalarse en su corazón. Una noche, al ver a Natasha trabajando en su última creación, Andrei se acercó a ella. «Te ves diferente, Natasha. ¿Qué ha cambiado?» Ella lo miró con determinación en sus ojos. «He cambiado, Andrei. Ya no dejaré que las expectativas o las críticas determinen mi felicidad. He encontrado mi fuerza en mis pasiones». La búsqueda de la felicidad de Natasha no fue solo un viaje individual, fue una afirmación de su independencia y autoestima. Estaba decidida a crear una vida significativa, independientemente de las circunstancias. Con el paso de los meses, Natasha se dedicó a su viaje de autodescubrimiento, ahondando en lo más profundo de su pasión por la cerámica. Cada pieza que creó fue una expresión de su fuerza interior y una representación de su nueva perspectiva de la vida. La transformación de Natasha no pasó desapercibida para Barbara, quien vio a su madre florecer hacia su independencia. Un día, mientras estaban juntas en el estudio de cerámica, Barbara expresó su orgullo. «Mamá, te has convertido en una inspiración para mí. Tu coraje y determinación son increíbles». Natasha sonrió al reconocer el impacto de sus decisiones en la vida de su hija. «Cariño, la verdadera belleza es aceptar quienes somos y encontrar la felicidad en nuestras pasiones. No podemos dejar que las expectativas de otras personas nos definan». Mientras tanto, la relación entre Natasha y Andrei siguió evolucionando de forma impredecible. Andrei, sorprendido por la nueva independencia de Natasha, comenzó a cuestionar sus propias decisiones. En una tensa conversación, admitió: «Natasha, siento que te he perdido. No eres la misma mujer de la que me enamoré». Natasha, ahora confiada y valiente, respondió con sinceridad: «Andrei, nunca dejé de ser esa mujer. La diferencia es que ahora me conozco mejor y no acepto menos de lo que merezco». El cambio en la dinámica de la pareja sacó a la superficie conflictos no resueltos. Ambos se encontraron ante la necesidad de reevaluar sus expectativas y deseos individuales. Natasha estaba decidida a seguir su propio camino, mientras Andrei luchaba con la idea de perder el control sobre la vida que solía dominar. El estudio de cerámica se convirtió en el refugio de Natasha, donde encontró paz y propósito. Cada pieza que creó fue una afirmación de su independencia, un rechazo silencioso de los lazos que la habían atado durante tanto tiempo. Compartió sus creaciones con el mundo, exhibiendo sus obras en galerías locales y eventos artísticos. Sin embargo, la nueva dirección de Natasha no pasó desapercibida para los padres de Andrei, quienes vieron con desaprobación su creciente independencia. En una tensa reunión familiar, expresaron sus preocupaciones, alegando que Natasha no estaba cumpliendo con su papel de esposa y madre. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Andrei, dividido entre la lealtad a su esposa y la presión de sus padres, se encontró en un dilema. Natasha, por otro lado, estaba decidida a vivir según sus propias reglas, incluso si eso significaba enfrentar la resistencia de la familia de su marido. La determinación y la independencia de Natasha no solo transformaron su propia vida, sino que también influyeron profundamente en el crecimiento de Barbara. La joven, que antes había observado a su madre desde el punto de vista de una niña, ahora vio en Natasha un modelo de fuerza y resiliencia. Mientras Natasha dedicaba preciosas horas al estudio de cerámica, Barbara, en su habitación, leía libros y se dedicaba a estudiar. La conversación entre madre e hija se convirtió en un constante intercambio de ideas y aprendizajes. Fue en una de estas conversaciones que Barbara expresó sus propios deseos. «Quiero ser independiente como tú, mamá. Quiero seguir mis sueños y no depender de nadie para lograr mis metas», dijo Barbara, mirando a su madre con asombro. Natasha, conmovida por las palabras de su hija, respondió con una cálida sonrisa. «Barbara, mi amor, eres libre de moldear tu destino. Nunca permitas que nadie limite tus sueños. Sé valiente,
como siempre quisiste ser. Sin embargo, el camino de Bárbara hacia la independencia no estuvo exento de desafíos. En la escuela destacó académicamente, pero también enfrentó presiones sociales de sus compañeros. Algunos se burlaron de su dedicación a sus estudios, mientras que otros cuestionaron su deseo de seguir una carrera propia. Una tarde, después de una situación embarazosa en la escuela, Bárbara se desahogó con su madre. Mamá, a veces es difícil ser diferente. No entienden que quiero más en mi vida. Natasa, abrazando a su hija, murmuró palabras de apoyo. Bárbara, ser diferente es una bendición, no una maldición. Sigue persiguiendo tus sueños, sin importar lo que piensen los demás. Tu camino es único y eres más fuerte de lo que crees. Mientras Bárbara enfrentaba desafíos de la adolescencia, Natasa continuó ampliando su presencia en el mundo del arte. Sus piezas cerámicas, hoy reconocidas no solo localmente sino también regionalmente, destacaron por su originalidad y profundidad. La Galería de Natasa se ha convertido en un lugar de inspiración para muchos artistas jóvenes. Sin embargo, la armonía entre madre e hija contrastaba con las crecientes tensiones en la relación de Natasa y Andrei. Las elecciones divergentes y la búsqueda de caminos independientes crearon un abismo entre ellos. Las reuniones familiares estaban marcadas por silencios incómodos e intercambios de miradas. En una fría noche de invierno, mientras madre e hija compartían una taza de té, Bárbara rompió el silencio. Mamá, ¿crees que algún día las cosas podrán volver a ser como eran entre tú y papá? Natasa, mirando al horizonte, respondió con sinceridad. Bárbara, la gente cambia y, a veces, el mejor camino es seguir adelante. Lo importante es que cada uno de nosotros encuentre la felicidad en su propio camino. Mientras Natasa continuaba forjando su propio camino artístico, para Bárbara comenzó un nuevo viaje. La joven reveló un talento excepcional para la música, don que se iría moldeando con el paso de los años y se convertiría en parte fundamental de su identidad. Natasa, siempre atenta a los intereses de Bárbara, notó su amor por la música desde muy temprana edad. Una tarde soleada, al escuchar a su hija tararear una melodía pegadiza, Natasa tuvo una revelación. Bárbara, tienes un talento increíble para la música. Esto es algo que debería explorarse. A partir de ese momento, Bárbara encontró su refugio en las notas musicales y los pasos de baile. Natasa, comprometida a apoyar la pasión de su hija, la inscribió en clases de música y baile en la escuela local. Bárbara se sumergió de cabeza en este nuevo mundo, donde su voz y su cuerpo encontraron formas de expresión únicas. Los primeros meses fueron desafiantes. Bárbara tuvo que superar la autocrítica y la presión de destacar entre otros talentos emergentes. Natasa, al notar la inseguridad de su hija, le ofreció palabras de aliento. Bárbara, cada paso que das, cada nota que haces, es una expresión única de quién eres. No te compares con los demás, deja que brille tu propia luz. Bárbara se llevó consigo estas palabras y, poco a poco, empezó a destacar en las clases de canto y baile. Su magnética presencia escénica no pasó desapercibida y pronto fue invitada a participar en actuaciones locales. La música se convirtió para Bárbara en un escape, un espacio donde perderse y encontrar la alegría. Sin embargo, a medida que Bárbara se sumergía más profundamente en su mundo musical, Natasa notó una brecha cada vez mayor entre ellos. Los compromisos de la hija con los ensayos y las presentaciones la alejaban a menudo del taller de cerámica, donde madre e hija solían compartir momentos de creación. Una noche, mientras observaba a Natasa darle forma a una solitaria pieza de cerámica, Bárbara se dio cuenta de la distancia que se había formado. Mamá, lamento que no pasemos tanto tiempo juntos como antes. La música me ha consumido. Natasa, con una sonrisa amable, respondió, Bárbara, estás siguiendo tu pasión y eso es maravilloso. Nuestra conexión es fuerte, sin importar la distancia física. Solo quiero que seas feliz y realizada. La vida de Natasa se ha convertido en una danza compleja entre el estudio de cerámica y los compromisos de su hija Bárbara. Mientras Bárbara forjaba su camino en la música, Natasa enfrentaba el desafío de equilibrar su carrera artística y sus responsabilidades maternas. Los días de Natasa eran un mosaico de arcilla moldeada y acordes melódicos. Por la mañana se dedicó a esculpir piezas únicas, buscando en la cerámica una expresión de su propio recorrido. Por la tarde, su atención se centró en los ensayos y actuaciones de Bárbara,
donde la música fluía como una extensión del alma de su hija. Sin embargo, entre cada paso de este frenético baile, Natasa sentía la presión de un reloj implacable. Los acontecimientos de Bárbara coincidían a menudo con fechas límite importantes en su estudio, y se encontraba dividida entre dos pasiones igualmente intensas. Una noche, después de una conmovedora actuación de Bárbara, Natasa se encontró en el estudio, observando cómo la arcilla tomaba forma bajo sus ágiles manos. Su pensamiento era profundo, inmerso en la dualidad de sus elecciones. Quiero estar aquí para Bárbara, pero también quiero honrar mi trabajo como artista. A veces siento que no puedo hacer justicia a ninguna de las dos cosas. La dificultad de equilibrar la carrera y la maternidad comenzó a pesar sobre Natasa. A veces se encontraba perdida en sus pensamientos durante los ensayos de su hija, deseando estar en el estudio, mientras que otras veces, el suave tacto de la arcilla le hacía extrañar la presencia de Bárbara. La conversación franca entre madre e hija se hizo inevitable. Bárbara, sensible a la lucha interna de Natasa, dijo: «Mamá, sé que haces lo mejor que puedes. Tu arte es una parte fundamental de quién eres, así como lo es la música para mí. No quiero que te sientas culpable». Natasa, al mirar a su hija a los ojos, sintió una mezcla de gratitud y tristeza. «Bárbara, eres mi mayor creación y quiero estar aquí para presenciar cada nota de tu viaje. Pero además, no puedo ignorar el llamado de la cerámica. ¿Cómo puedo conciliarlo todo?». La búsqueda del equilibrio se convirtió en el tema central de sus conversaciones. Natasa buscaba formas de estar más presente en los momentos cruciales de la vida de Bárbara y al mismo tiempo dedicar suficiente tiempo a su oficio. La ansiedad flotaba en el aire, mientras ambos sentían el peso de las expectativas y el inevitable paso del tiempo. La vida de Natasa dio un nuevo giro cuando Mikhail, su leal amigo y confidente, intervino para ofrecerle el apoyo que necesitaba. Al darse cuenta de la abrumadora pasión de Natasa por el arte, Mikhail no solo vio su talento, sino que también reconoció la necesidad de liberar este potencial artístico. En una fría tarde de invierno, Natasa estaba inmersa en sus creaciones de cerámica cuando sonó el timbre. Cuando abrió la puerta, encontró a Mikhail con una cálida sonrisa y un paquete misterioso. «Natasa, tengo algo para ti», dijo, entregándole el regalo. Al desenvolver el paquete, Natasa encontró un juego de materiales de arte de alta calidad. Pinceles finos, pinturas vibrantes y bloques de arcilla especializada se revelaron ante tus ojos. Miró a Mikhail, perpleja y emocionada. «Mereces explorar todo el potencial de tu talento, Natasa. Estoy aquí para apoyarte, ya sea emocional o financieramente. Quiero ver tus creaciones cobrar vida de una manera que nunca imaginaste», dijo Mikhail, emitiendo un voto de confianza en las manos de ella. Esa tarde marcó el comienzo de un nuevo viaje para Natasa. Con el apoyo de Mikhail, transformó un rincón tranquilo de su casa en un estudio de arte, un espacio donde su creatividad podía fluir sin restricciones. Era una oportunidad con la que nunca se había atrevido a soñar, y la gratitud que sentía por Mikhail era tan profunda como la arcilla que moldeaba en sus manos. La generosidad de Mikhail no se limitó solo a los materiales de arte. También ofreció su tiempo y experiencia como voluntario, compartiendo valiosos conocimientos sobre el mundo del arte y ayudando a Natasa a ampliar su visión. Su apoyo no fue solo una inversión financiera, fue una declaración de fe en la capacidad única de Natasa para dejar su huella en el mundo. La noticia del apoyo de Mikhail se extendió por toda la comunidad artística, generando admiración e inspiración. Natasa, ahora equipada con los recursos y el aliento necesarios, se sumergió de lleno en su arte. Sus creaciones comenzaron a cobrar vida de maneras que nunca imaginó, explorando nuevas técnicas y formas que trascendieron sus expectativas. El apoyo incansable de Mikhail abrió puertas para Natasa que antes parecían selladas. Ahora armada con confianza y recursos, se sumergió en el competitivo mundo de las galerías de arte locales. Sus dedos moldearon el barro con renovada determinación, creando piezas que emanaban una expresividad única e innegable. El inicio de su recorrido en el circuito artístico local estuvo marcado por una exposición en una prestigiosa galería. El nerviosismo y la emoción bailaban en sus ojos mientras observaba a los críticos de arte deambular entre sus creaciones. Natasa se encontró en un momento vulnerable, pero la respuesta del público fue abrumadora. Esta obra trasciende la mera cerámica, es una expresión visceral del alma humana,
comentó un reconocido crítico, estudiando con intensidad una de sus piezas. El reconocimiento no quedó ahí. Los coleccionistas ávidos comenzaron a mostrar interés en sus creaciones y Natasa pronto se encontró intercambiando sus obras con entusiastas del arte. Llegaron invitaciones para exposiciones en ciudades vecinas y no pudo evitar sorprenderse de lo rápido que estaba despegando su carrera. La culminación de este dramático capítulo fue cuando Natasa recibió una invitación para exponer sus obras en el extranjero. Una reconocida galería de una ciudad europea quería presentar su trabajo a un público internacional. La noticia sacudió a Natasa, mezclando orgullo por el reconocimiento y ansiedad por el próximo desafío. El drama se desarrolló detrás de escena mientras Natasa lidiaba con las presiones del creciente éxito. Las preguntas internas sobre su capacidad para mantener los estándares, la exigencia de satisfacer expectativas crecientes y la sombra de la autocrítica se cernían sobre ella como una nube voluble. Mikhail, incluso desde la distancia, siguió siendo su mayor apoyo, animándola a aprovechar cada oportunidad que surgía. Vio en Natasa no solo una artista talentosa, sino una fuerza que podía transformar el mundo del arte con su singularidad. Natasa, a pesar de estar en ascenso en el mundo del arte, no salió ilesa de las dificultades que se entrelazaron con su carrera y su vida personal. Sus días fueron un baile constante entre pinceles y responsabilidades familiares. La búsqueda de la perfección artística chocó a menudo con las exigencias de la vida cotidiana. La ansiedad flotaba en el aire mientras Natasa intentaba hacer malabarismos con los plazos ajustados, las exigencias de las exposiciones y la ardua tarea de ser madre. El estudio se convirtió en santuario y prisión al mismo tiempo. Cada pieza creada era una manifestación de su alma, pero la presión constante dejó huella. Las noches se prolongaron hasta la madrugada, con Natasa inmersa en su trabajo, moldeando su visión artística con arcilla y creando mundos de belleza efímera. Los círculos oscuros bajo sus ojos contaban historias de noches de insomnio mientras luchaba por cumplir con las expectativas del mundo del arte y al mismo tiempo ser la madre que Bárbara necesitaba. La relación con Andrei enfrentó nuevos desafíos. Su falta de comprensión sobre la dedicación de Natasa al arte se hizo evidente, generando conflictos y distanciamiento. Él buscaba una esposa actual, mientras Natasa se convertía en una artista ausente. El matrimonio, alguna vez lleno de promesas, quedó a merced de las presiones de una vida marcada por el éxito y las exigencias de la creatividad. Sin embargo, Natasa no estaba sola. Bárbara, aunque todavía era una niña, comprendió la pasión de su madre y se convirtió en un pilar silencioso de apoyo. Sus ojos brillaron de orgullo al ver a Natasa conquistando el mundo del arte, incluso si eso significaba compartir menos tiempo con ella. Mikhail, el amigo leal, siguió siendo un oyente paciente. Sus sabios consejos sirvieron como un faro en los momentos más oscuros, recordándole a Natasa que su pasión por el arte era un viaje digno, pero que la vida familiar también merecía atención. El taller de Natasa, que alguna vez fue un refugio privado para sus creaciones íntimas, se transformó en algo más grande, algo que resonó más allá de las silenciosas paredes. El capítulo 21 reveló la audaz decisión de Natasa de dar un paso más, lanzándose al mundo empresarial del arte. La galería, con su nombre estampado en neón, se ha convertido en un faro para los amantes del arte local. Las puertas de cristal se abrieron a un mundo de expresión creativa, donde las piezas de Natasa bailaron en armonía con las obras de artistas locales que ahora tenían un espacio para compartir sus visiones. Natasa, guiada todavía por la búsqueda incesante de su propia voz artística, comprendió que el éxito no era completo si no era compartido. La galería no era solo un espacio físico, sino una extensión de su alma creativa, una invitación para que otros se perdieran en los pasillos de la imaginación. Los dramas se desarrollaron entre bastidores, entrelazados con las tensiones inherentes a la gestión de una empresa en crecimiento. Los encuentros con artistas locales no siempre fueron fluidos, y los egos artísticos chocaban como olas incontrolables. Natasa, sin embargo, se veía a sí misma como una mediadora, una guardiana de la expresión artística que podía transformar los desacuerdos en sinfonías visuales. Los críticos de arte no se libraron de sus agudos análisis. Natasa afrontó los juicios con dignidad, defendiendo cada pieza expuesta en su galería como si fuera una extensión de sí misma. Las críticas, a veces crueles, se convirtieron en los desafíos que alimentaron su sed de excelencia. En medio de este torbellino de emociones y expectativas, Bárbara,
ya joven, encontró su propio camino en el mundo del arte. Su pasión por la música siguió floreciendo y Natasa no dudó en brindarle oportunidades a su hija para brillar en los eventos celebrados en la galería. Mikhail, un fiel amigo y ahora socio comercial, jugó un papel crucial en la expansión de la empresa. Sus habilidades comerciales fueron un valioso contrapunto a la naturaleza artística de Natasa. Juntos enfrentaron desafíos y celebraron victorias, consolidando a la galería como un referente en la comunidad artística local. En la cima de su éxito, Natasa se encontró en un campo minado de emociones complejas. El capítulo 22 descubrió los desafíos que surgieron cuando el foco de atención reveló no solo admiradores sino también sombras de envidia y resentimiento. La galería, que alguna vez fue un paraíso para la expresión artística, ahora acogió intrigas detrás de escena. Otros artistas, cuyas obras no brillaron tanto, lanzaron miradas amargas en dirección a Natasa. Comentarios mordaces y críticas envueltas en falsos elogios se convirtieron en un eco constante en los pasillos de la galería. Natasa, acostumbrada a convertir los desafíos en oportunidades, optó por no sucumbir a la creciente presión. La mujer que había afrontado dramas personales y familiares no se dejaría abatir por pequeñas intrigas. Su enfoque se mantuvo inquebrantable, ahondando en los colores vibrantes de su arte para encontrar la paz y el propósito. Las fiestas de inauguración en la galería se convirtieron en escenarios de rivalidad, donde las sonrisas educadas ocultaban los lados oscuros de una competencia desenfrenada. Natasa, sin embargo, navegó por las traicioneras aguas de la envidia con la gracia de una bailarina experimentada. Sus elocuentes discursos durante las exposiciones fueron como una sinfonía, disolviendo las tensiones momentáneamente. Barbara, ahora una artista en ascenso por derecho propio, también enfrentó las flechas de la envidia. Su excepcional habilidad musical atrajo miradas resentidas de colegas que la veían como una amenaza a sus propios talentos. Mikhail, el fiel amigo y confidente de Natasa, se convirtió en su escudo contra las críticas maliciosas. Reconoció el precio de la grandeza y estuvo dispuesto a afrontar las tormentas junto a ella. Juntos, idearon estrategias para afrontar los desafíos planteados por quienes veían el éxito de Natasa como una sombra sobre sus propias aspiraciones. El capítulo 22 desentrañó la intrincada red de emociones y describió cómo Natasa, a pesar de la envidia que la rodeaba, mantuvo su aura de dignidad y perseverancia. La galería, que se había convertido en un faro para los amantes del arte, ahora también servía como escenario de un intenso drama, donde se libraban batallas con paletas y notas musicales. Mientras Natasa consolidaba su lugar en el mundo del arte, su hija, Barbara, florecía en su propio viaje artístico. El capítulo 23 reveló los desafíos y triunfos que dieron forma a la madurez del joven artista, destacando las complejidades y glorias que acompañaron el camino hacia el éxito. Barbara, dotada de una voz poderosa y una habilidad natural para bailar, se ha convertido en una estrella en ascenso en los escenarios musicales y escénicos. El público quedó cautivado por su presencia magnética mientras se entregaba a notas musicales y movimientos elegantes. Natasa, al observar el florecimiento artístico de su hija, experimentó una compleja mezcla de emociones. El orgullo se desbordó en su corazón al ver a Bárbara conquistar escenarios renombrados y ganarse fervientes admiradores. Sin embargo, el viaje de Bárbara también estuvo cargado de presiones y expectativas, una carga que Natasa conocía bien. Las conversaciones detrás de escena revelaron los desafíos que enfrentó Bárbara en los corredores competitivos de la industria de la música. Las críticas crueles, los juicios incesantes y la constante necesidad de demostrar su valía se han convertido en una parte integral de su viaje. Sin embargo, Bárbara, moldeada por la fuerza y la resistencia de su madre, enfrentó estos desafíos con feroz determinación. El capítulo profundizó en las experiencias de Bárbara, explorando sus interacciones con otros artistas, sus luchas internas y las elecciones que moldearían su destino. En medio de las tensiones y desafíos, Natasa permaneció al lado de su hija, ofreciéndole orientación y apoyo incondicional. La relación entre madre e hija, marcada por un profundo entendimiento y un vínculo indestructible, fue el ancla que sostuvo a Bárbara en los momentos turbulentos de su trayectoria artística. Natasa, con la sabiduría adquirida a lo largo de los años, aconsejó a Bárbara que mantuviera su autenticidad y recordara que el verdadero éxito provenía de la pasión por el arte, no solo del reconocimiento externo.
Los escenarios relucientes y los camerinos bulliciosos fueron el escenario del desarrollo artístico y personal de Barbara. El capítulo 23 exploró los altibajos de su viaje, creando una narrativa que resonó no solo con los desafíos que enfrentaron los artistas, sino también con las lecciones de fuerza, integridad y perseverancia que moldearon el carácter de Barbara. El pasado, enterrado durante mucho tiempo bajo capas de tiempo, emerge inesperadamente en las vidas de Natasha y Barbara con el sorprendente regreso de Andrei. El capítulo 24, lleno de tensión y emociones hirviendo, fue testigo del reencuentro de un hombre que había desaparecido durante años, tratando desesperadamente de recuperar lo que una vez había dejado atrás. Andrei, ahora más maduro y aparentemente arrepentido, buscó la reconciliación con Natasha. Caminó cautelosamente por los pasillos del pasado, donde se entrelazaban recuerdos de amor y desilusión. Sus ojos, antes llenos de promesas incumplidas, ahora reflejaban una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Natasha, por su parte, afrontó el regreso de Andrei con una compleja mezcla de emociones. La mujer que había aprendido a fortalecerse en su ausencia ahora se encontró confrontada con la sombra de un pasado que creía haber dejado atrás. Barbara, la hija que creció sin la presencia constante de su padre, observó la escena con ojos atentos, navegando por las turbulentas emociones que se desarrollaban ante ella. Las primeras interacciones entre Natasha y Andrei estuvieron llenas de silencios incómodos y palabras no dichas. La habitación, alguna vez llena del suave sonido de la cerámica al moldearse, ahora resonaba con una tensión palpable. Barbara, testigo silencioso de la compleja dinámica entre sus padres, se sintió dividida entre su deseo de una familia unida y la preocupación por los sentimientos de su madre. Andrei, consciente de sus fracasos pasados, expresó su pesar y un deseo genuino de reconstruir lo que se había perdido. Habló con Natasha, tratando de articular palabras que pudieran disipar las sombras del pasado. Sin embargo, Natasha, una mujer que había encontrado la fuerza en la independencia, no estaba dispuesta a entregar su corazón sin reservas. Las conversaciones continuaron hasta bien entrada la noche y las emociones servían como agua a punto de desbordarse. Natasha confrontó a Andrei con las cicatrices emocionales que había dejado atrás, cuestionando su sinceridad y la verdadera motivación detrás de su regreso. Barbara, atrapada entre la lealtad a su madre y su deseo de tener una relación con su padre, enfrentó un complejo dilema emocional. Las sombras del pasado se cernían sobre Natasha y Andrei, creando una atmósfera tensa y cargada. El capítulo 25 reveló a un Andrei decidido a luchar por lo que creía que era su derecho, mientras que Natasha se mantuvo firme en su determinación de no revivir los días oscuros que marcaron su relación anterior. Andrei, desesperado por una segunda oportunidad, utilizó sus mejores palabras y promesas. Expresó un sincero arrepentimiento y un deseo genuino de cambiar. Sin embargo, Natasha, ahora una mujer fortalecida por las lecciones de la vida, no estaba dispuesta a ceder a la tentación de un pasado doloroso. El diálogo entre ellos resonó como un duelo de emociones, palabras cargadas flotando en el aire mientras los dos buscaban una solución al punto muerto. Barbara, la hija que presenció el enfrentamiento final entre sus padres, sintió la tensión palpable y luchó con la angustia de ver a sus seres queridos luchando en medio de un torbellino de sentimientos. Las palabras de Andrei, aunque llenas de promesas, encontraron un muro insuperable en la determinación de Natasha. Habló con una convicción que resonó en las paredes de la habitación, rechazando cualquier posibilidad de reconciliación. Su voz, una mezcla de dolor y fuerza, resonó como un eco del viaje que la había llevado hasta ese punto. La conversación, inicialmente marcada por intentos de reconciliación, derivó en un enfrentamiento emocional. Andrei, incapaz de aceptar el rechazo, comenzó a expresar frustración, revelando capas de su propio dolor. Natasha, a su vez, destacó la importancia de su propia paz y felicidad, afirmando que merecía más que las sombras de una relación rota. Adelt se dedicaba a su carrera artística y a criar a Barbara, un nuevo capítulo comenzó a florecer en su vida. A través de los vericuetos del destino, encontró a alguien que redefiniría su concepción del amor, alguien cuya presencia era como un soplo de aire fresco en su mundo marcado por los desafíos y la superación. El encuentro con este hombre, cuyo nombre era Alexei, se produjo en medio de una exposición de arte local. Natasha mostró sus últimas creaciones, auténtica expresión de sus emociones y vivencias.
Alexei, un entusiasta del arte, se sintió atraído por la profundidad y la pasión que transmitían las obras de Natasa. Sus miradas se encontraron en medio de pinceladas vibrantes y formas expresivas. Se produjo un silencioso intercambio de comprensión, como si ambos compartieran un lenguaje único comprendido solo por almas afines. Este encuentro fortuito dio origen a una conversación que se desarrolló a lo largo de horas, revelando una conexión que trascendió al mundo del arte. Las palabras de Alexei fueron como un eco de las aspiraciones de Natasa, un reflejo de su propia búsqueda de significado y propósito. No solo admiró sus habilidades artísticas, sino que también vio más allá de las capas externas y comprendió la mujer fuerte y resistente en la que se había convertido Natasa. Natasa, inicialmente vacilante debido a las cicatrices emocionales del pasado, empezó a vislumbrar la posibilidad de un nuevo comienzo. La historia de amor que se desarrollaba estaba impregnada de una dulce melodía, un vívido contraste con los acordes disonantes que marcaron su matrimonio anterior. La narración adquirió matices de esperanza y renovación, mientras Natasa se permitía explorar los sentimientos que surgían en su corazón. Encontró en Alexei no solo un compañero sino un aliado en su viaje, alguien que no solo respetaba sus ambiciones sino que también compartía sus sueños.